Muy bien, este día nos ha tocado hablar acerca del análisis de la obra Toro Tumbo, del autor Miguel Ángel Asturias, presentado por mi compañera Ana Margarita Ayala Ruiz y mi persona Alejandra Beatriz Saldaña Ramírez. Muy bien, para introducirnos un poco en este análisis, podemos mencionar que Weekend fue escrito en Guatemala en 1955, durante el exilio del chileno, el exilio chileno que tuvo el autor Miguel Ángel Asturias, y fue publicado en el año siguiente en Buenos Aires. Esta es una obra que presenta la reacción del escritor frente al drama de su país, en forma de una crónica ficticia de la terrible guerra que acontecía en Guatemala. Esta obra no se trata de una novela, sino de 8 relatos que presentan el mismo motivo central, la invasión de Guatemala. Sin embargo, Toro Tumbo, de las dos vertientes que se presentan en Weekend, este trata más acerca del realismo, de la realidad más brutal que se vivía en aquella época. Podemos hablar acerca del porqué del título. Toro Tumbo es, es una criatura mitológica, a menudo descrita como un gigante o un monstruo que habita en paisajes remotos y escarpados. Las historias sobre el Toro Tumbo varían, pero generalmente se le describe como un ser temible que puede causar avalanchas y otros desastres naturales. El título de la obra Toro Tumbo simboliza para los indígenas literarios un baile necesario para la purificación. Nosotros en esta obra vamos a encontrar muchas celebraciones. Por ejemplo, se celebraba en la obra la fiesta de Morenos, se finaliza con la celebración de Toro Tumbo y también se encuentra que una celebración de la quema del diablo, que es cada 7 de diciembre. Los guatemaltecos queman al diablo, encendiendo hogueras fuera de sus hogares para conmemorar la evacuación. Bien, Muy bien, dejamos continu- compañeros con la biografía. bien. Continuando con la biografía de Miguel Ángel Asturias Rosales. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y falleció el 9 de junio de 1974. Él era un poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco. Bien, él vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero y durante su primera estancia en París en la década de los años 1920, él estudió antropología y mitología indígena. Se graduó también de abogado en la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera, hasta que este fue derrocado en 1920. 2 años después, él fundó y dirigió la Universidad Popular y regresó a Guatemala en 1933, donde ejerció la docencia universitaria, fundó el Diario del Aire, que fue el primer radio periódico del país, y vivió una agitada vida cultural y académica. En lo que es en el periodo revolucionario de 1944 a 1954, él desempeñó diferentes cargos diplomáticos. También en 1966 recibió lo que es el premio Lenin de la Paz y en 1967 el premio Nobel de Literatura. Y como les mencionaba anteriormente, él falleció en Madrid, pero sus restos reposan en el cementerio de Père Lachaise en París. También en 1974, cuando muere Miguel Ángel Asturias, sin ver la adaptación del teatro de Toro Tumbo, en el cual Manuel José Arce termina su versión teatral hasta en 1976. Y durante la administración del general J. Lauquero García, en 1977, sube a escena la obra Toro Tumbo en el escenario de la Universidad Popular, dirigida por el maestro Rubén Morales Monroy.
Algunas de las obras de Miguel Ángel Asturias, las mencionaré algunas y pueden ver las listas con sus fechas en el que fueron publicadas. Tenemos Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Weekend, El Espejo de Lida Sal, El Papa Verde, El Ahijadito, Mulata de Tal, Maladrón, Sol Luna, La Audiencia de los Cofines, El Chantaje, Dique Seco, Anoche, 10 de marzo de 1543, Alto en el Sur, Bolívar Canto al Libertador, Nombre Custodio e Imagen Pasajera, Clarivigilia Primaveral, El Problema Social del Indio, Carta Aérea a mis amigos de América, Latinoamérica y otros ensayos. Continúa mi compañero. Muy bien, ahora les hablaré acerca del contexto histórico. Podemos ver que uno de los aspectos primordiales en el análisis de Torotumbo es encontrar el contexto histórico en donde se ubica. Este radica en la ubicación de la época, es decir, la fecha en que se desarrolla el relato. Y esto lo podemos encontrar en el personaje principal, el alquilador de disfraces Estanislao Tamagás, quien es miembro del mencionado Comité de Defensa contra el Comunismo. Dentro de dicho comité, fue creado en el gobierno del coronel Castillo de Armas como un instrumento para mantener vigilada a la población y capturar a las personas que pertenecieran al Partido Comunista o simpatizaran con él. Esta época significó un periodo difícil para todos los guatemaltecos en el aspecto político. Como consecuencia del derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, este comité fue creado en 1954, precisamente el 19 de julio, por orden del presidente de Castillo de Armas, quien derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz el 18 de junio del mismo año. Podemos encontrar en el contexto histórico la revolución y las reformas agrarias. La obra se sitúa en un contexto de agitación social y política reflejando los conflictos derivados de las reformas agrarias y la lucha por la tierra en Guatemala durante las décadas de 1940 y 1950. El país vivió un periodo de intentos de reforma agraria bajo los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Estas reformas intentaron redistribuir la tierra de las grandes fincas a los campesinos, lo que generó una fuerte oposición de los terratenientes y las corporaciones extranjeras. También podemos ver la intervención extranjera y el golpe de Estado de 1954. La intervención de Estados Unidos en 1954, que culminó en el derrocamiento de Jacobo Arbenz, es un evento clave en el trasfondo histórico de Torotumbo. Esta intervención marcó el inicio de una larga serie de gobiernos militares y represivos en Guatemala. Asturias, que apoyaba las reformas de Arbenz, se exilió después del golpe y este exilio influyó en la obra, incluida en Torotumbo. La explotación laboral y minera. Torotumbo aborda la explotación laboral, especialmente en el contexto de la minería. Asturias denuncia las condiciones inhumanas a las que estaban sometidos los trabajadores mineros, así como la explotación de los recursos naturales de Guatemala por intereses extranjeros. Esta temática resuena con las experiencias históricas de explotación de los recursos naturales de América Latina por corporaciones extranjeras y la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales. También podemos encontrar la resistencia y la cultura indígena en la obra. Asturias incluye en sus obras una fuerte representación de la cultura indígena y su resistencia ante la opresión. En Torotumbo, como en otros de sus trabajos, Asturias muestra la cosmovisión y la mitología indígena, lo que enriquece la narrativa y subraya la diversidad cultural de Guatemala. Este aspecto también puede ser visto como una crítica a la homogeneización cultural y la marginación de los pueblos indígenas. Muy bien, en la estructura de la obra podemos encontrar
que se puede mencionar que ya sea un relato corto, un cuento, un capítulo de una novela, Torotumbo posee una estructura independiente, al igual que los demás capítulos de Weekend. Posee 6 capítulos en donde cada uno evidencia claramente la presentación de la trama. Presenta el nudo, el problema y el desenlace. Así que para su estudio no es necesario vincularlo con el resto de los relatos, aunque lo que tienen en común es el asunto que inspiró al autor a escribir la novela. En este punto se hace referencia al derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y luego a la toma del poder por parte del coronel Castillo de Armas, hecho que indignó al autor. Bien, con la diégesis de Torotumbo podemos ver que se divide en 6 partes. Tenemos el primero en donde dos indígenas acuden a la casa de Stanislao Tamagás, que era un alquilador de disfraces, y que ellos, quien era el papá y el padrino de una niña llamada Natividad Quituche, de 7 años, ellos andaban buscando disfraces, máscaras para lo que era la fiesta de Morenos, en el cual también terminan su negocio y se van. Pero como les mencionaba, iba una niña con ellos eh, en busca de estos disfraces. Natividad Quitunche se pierde en lo que es en este lugar del donde alquilan disfraces, en donde está don Estanislao Tamagas. Entonces los papás y el padrino se van y dejan a la pequeña Natividad en ese lugar, a lo que Estanislao la encuentra solita en medio de tantos disfraces. Él se le acerca y comienza a platicar con ella y la niña, ya asustada, atemorizada, no le responde. A lo que viene el señor Stanislao, comienza a abusar de ella, comienza a tocarla y comienza a definirla, a describirla como una pequeña mujercita. Entonces, ese Stanislao comienza a abusar sexualmente de ella, en donde describe aquí en esta primera parte la violación de la pequeña Natividad. También un tiempo después regresan el padrino, que es Melchor Natayá, y el papá de Sabino Quintuche, el papá de Natividad, andan buscando a la pequeña niña, hasta que llegan nuevamente a la, a la, al- a la tienda de alquiler de disfraces de don Estanislao. Entonces don Estanislao, cuando ya estaba haciendo ese hecho de estar violando a la niña, escucha unos ruidos y él pensó que se había caído algo o que era un animal. Entonces llegan a tocar la puerta de don Estanislao, el padrino y el papá de Natividad, y una vecina de ahí cerca les dijo a ellos que no estaba don Estanislao, que había salido, cosa de que no era cierto. Él estaba ahí y él había visto que eran ellos dos los que estaban tocando la puerta. Entonces, al escuchar él eso, no abrió, no dijo nada, no hizo bulla y simplemente se fue para donde estaba la niña, en el cual la violación había provocado también su muerte. Le puso un disfraz encima que era un disfraz de demonio o del diablo y se lo puso encima y con eso la tapó. De ahí, don Estanislao sale de su casa por la parte de atrás, a modo de salir por la parte de enfrente y hacer y simular de que estaba llegando nuevamente a su casa. Cuando él aprovechó en lo que había dicho la vecina, aprovechó en hacer eso. Entonces viene el papá y el padrino de Natividad y le dicen que habían perdido a la niña. Entonces vino él y les dijo que era imposible que la niña estuviera ahí, que si él se hubiera dado cuenta. Entonces viene él y les dice que pueden entrar, les abre la puerta y que la pueden buscar, que no había ningún problema. Entonces el padrino y el papá comienzan a buscarla. Ahí viene don Estanislao, comienza, entre comillas, a buscar a la niña. De ahí que dice,
¡ay, el diablo, el diablo, el diablo! Ha violado a la pequeña niña, la ha violado. Y comienza a hacer una gran bulla en eso. Entonces él viene don Estanislao y comienza a culpar a ellos dos. Ellos venían de un pueblo indígena. Viene don Estanislao, comienza a decirles y que era culpa de ellos lo que le había pasado a la niña y que el demonio había abusado sexualmente de la niña y provocarle la muerte, que era culpa de ellos que la habían perdido porque andaban tomados y que ahora su lugar de trabajo iba a ser manchado como por lo que había sucedido y que se iba a ir a la quiebra. Entonces viene el papá y el padrino preocupados por lo que le había pasado a Natividad, cogen a la niña y se la llevan y les dicen que no iban a decir nada de lo que había sucedido. Entonces el padrino y el papá se fueron para su pueblo y don Estanislao quedó con eso de que ya no iba a decir tampoco nada para no manchar lo que había sucedido supuestamente con el demonio y la niña. En el apartado 2 nos menciona lo que es el italiano Benujón Tisonelli, quien descubre lo que don Estanislao había hecho y que si no quería que él hablara, que lo hiciera parte del comité de defensa contra el comunismo y que le diera unas listas. Aquí el italiano Benujón Tisonelli amenazaba a don Estanislao en decirle que iba a comentar a los del comité en el que don Estanislao pertenecía de que él había abusado sexualmente y había provocado la muerte de una pequeña niña de 7 años. Y que si él no quería que Tisonelli hablara de lo que había sucedido en su casa de alquiler, vino a Tisonelli y le dijo que sí, que está bien, que le iba a pasar lo que eran las listas de las personas que el comité arrestaba y mataba. En el apartado 3, Tisonelli y don Estanislao hablaban sobre lo que estaba pasando en el comité, ya que Estanislao le estaba pasando a las listas a Tisonelli y Tisonelli era este, quien ponía libre a las personas estas, las dejaba libres. Entonces ya en el comité estaban diciendo, se comentaban entre ellos de que había un impostor, de que alguien nos estaba traicionando y estaba dejando libres a las personas que tenían en esa lista para encarcelarlos y matarlos. Entonces entre ellos dos comienzan a hacer un trato de que nadie iba a hablar nada de lo que estaba pasando, que ni él iba a decir lo que él estaba pasando a la lista y quién era quien estaba recibiendo la lista. También en el apartado 4 podemos ver lo que sucedió en el apartado 1, donde el papá y el padrino de Natividad Quintuche se iban hacia el pueblo. En el apartado 4 podemos ver lo referente de la muerte de Natividad cuando estos dos llegan al pueblo con la niña ya muerta y hacen lo que es de su velorio. Y decían entre todas las personas del pueblo de que ella era un angelito violada por el demonio, que el diablo la había violado. Entonces comienzan a hacer todas sus cosas de la cultura de ellos, comienzan a bañarla entre hojas y flores y la peinaban y la vestían y la ponían bonita porque ella era un angelito que el diablo había violado. En el apartado 5 podemos ver donde don Estanislao confiesa al padre Berenice, quien también era parte del Comité de Defensa contra el Comunismo. Le confiesa don Estanislao al padre Berenice de lo que había supuestamente pasado en su casa, pero él le echa la culpa a ese tal Carne Cruda. Y el Carne Cruda, como él lo nombró, era el disfraz del diablo. Entonces el padre Berenice relaciona este color rojo con el demonio y la niña con la patria que fue violada por el comunismo y deciden que tenían que quemar a ese tal Carne Cruda para así acabar con el comunismo. Aquí en esta parte, don Estanislao no confiesa lo que él había hecho.
él se lava las manos, por así decirlo, con decir de que el demonio había violado a esta niña, cuando realmente él fue quien provocó la muerte e hizo la violación de esta pequeña niña. También podemos ver en el último apartado 6, en donde el Torotumbo hizo su entrada a la capital, y lo que aquí Tisonelli aprovecha lo que es colocar unas bombas en el disfraz de ese tal carne cruda o el demonio que había abusado de la pequeña Natividad. Él quería destruir a lo que era todo el comité de defensa contra el comunismo. Pero al haber hecho todo esto en lo que era en el negocio de alquiler de disfraces de don Estanislao, después de haber puesto todas esas bombas, él se fue y lo capturan lo que eran unos revolucionarios. Y estos revolucionarios eran todos los que él había hecho libres o los había hecho escapar con la ayuda de las listas que don Estanislao le presentaba. Entonces, estos revolucionarios querían luchar contra lo que era el comité de defensa, pero él les decía que no, que él había puesto unas bombas y que con eso iba a acabar con todos ellos. Entonces, aquí podemos ver que todos los integrantes del comité mueren, simbolizando que ganó el pueblo. Tenemos elementos narratológicos en lo que es en el Torotumbo. Tenemos el narrador según su conocimiento y según también su ubicación respecto a la acción. Tenemos que es un narrador omnisciente y un narrador heterodigético, ya que esto se narra en tercera persona y este narrador conoce los hechos que transcurren, y, o sea, todo lo que sucede en este cuento. Podemos ver aquí un ejemplo. En el Torotumbo hizo su entrada. En la capital, bandas, marimbas, sirenas, campanas, cohetería y ceremonias de encuentro, el saludo y la presentación y entrega de las llaves entre los lengua de trapo de la ciudad, para quienes todo aquello no pasaba de ser una alegre fiesta de carnaval a destiempo, y los danzarines que llegaban en torrente de hombres de sangres comunicadas a través de ideas y sentimientos. Tenemos personajes, hay muchos personajes, unos son protagonistas, otros son secundarios y otros solamente son referencial. Tenemos a Natividad Quitunche, que es la niña violada por don Estanislao, la hemos puesto como protagonista y según su composición es redondo, ya que la niña se sigue mencionando en todo el relato. Tenemos a don Estanislao Tamangas, quien era el alquilador de disfraces y quien violó y provocó la muerte de Natividad. Él es un protagonista, ya que todo se habla de él y es redondo porque todo gira en él. Tenemos a Benujón Tisonelli, que era el italiano que amenazaba a don Estanislao con decir lo que él había hecho con la pequeña Natividad. También es protagonista, ya que en él también se basa este y es redondo. También tenemos a Sabino Quitunche, que era el papá, y el Melchor Natayá, que era el padrino. Estos son secundarios, ya que solo se mencionan en el apartado 1 y 4. Y es un personaje, según la composición, llano. Tenemos al padre Berenice también, el cual él conversa con don Estanislao respecto a lo que había sucedido en su casa de alquiler de disfraces. También es un personaje secundario y es un personaje, según su composición, llano. Tenemos al arzobispo, al presidente liberador, Frinifrique, Papal, el estudiante, Fracas, el incógnito Yankee y el del capuchón. Todos estos son personajes según la historia referencial y son personajes según la composición llano. Son referencial ya que solo los menciona en 2 o 3 veces en este relato. Tenemos el tiempo de la historia es lineal y cronológico, en el cual también hay un tiempo referencial donde nos menciona lo que es el Comité de Defensa contra el Comunismo y que eso lo ponía a cubierto.
Aquí, en este ejemplo, habla respecto a lo de don Estanislao, que era miembro del Comité de Defensa contra el Comunismo y que eso lo ponía a cubierto de cualquier investigación de la policía en su casa. Cualquier debilidad de su carne, un soldado lo que más necesitaba es presencia de ánimo, perjudicaría grandemente la causa del Comité contra la Defensa del Comunismo, del cual él formaba parte, y aunque ninguno lo supiera ni lo sospechase, siquiera a la hora de un escándalo judicial por infanticidio, violación y estupro, podría revelarse aquel dato en desmedro del más alto tribunal de la República, defensa y amparo de la patria, familia y la santa religión. Tenemos también las relaciones temporales de duración, en el cual podemos ver escenas dialogadas. Aquí podemos ver donde le dice el italiano Tisonelli a Stanislao, en donde podemos ver el ejemplo, una cosa que yo soy y solo, una cosa que tiene que ver con el Comité de Defensa contra el Comunismo. A Tamagá se le fue la lengua y por más que se la buscaba no la sentía, y cuando se la encontró era como de trapo. Solo esto, señor Stanislao, solo esto, trabajaremos juntos dentro del comité. Juntos, alcanzó por proferir Tamagás, que entendía la intención del calabrés. Eco, eco, trabajemos juntos dentro del comité. Cada giorno, cada día, su merced me dará copia escrita o de memoria de las personas denunciadas que la policía debe capturar. Aquí es donde el Tisonelli, el italiano, le pide las listas de todas esas personas que estaban siendo denunciadas y que tenían que ser capturadas. Y también otro ejemplo es donde está hablando con el padre Berenice, Estanislao, de lo que había sucedido supuestamente en su casa, lo que había hecho carne cruda o el disfraz del diablo. Y es el disfraz del que violó a la pequeña, el que se encoge y se estira, se agranda y se achica, imagen del malvado instrumento de su crimen. Sí, padre, le contestó don Estanislao. ¿Y si fue una indiecita la víctima propiciatoria? Sí, padre. También tenemos los espacios o los cronotopos. Podemos ver que uno de los espacios en el que se desarrolla todo esto de Torotumbo es el lugar del negocio de don Estanislao. También podemos ver el pueblo en donde vivía la natividad, su papá y su padrino y las demás, lo que era el pueblo. También nos menciona la capital, que eran los barrios populares de la capital, donde se disponían también a recibir al Torotumbo con baile. Ahora bien, continuamos con las técnicas narrativas por mi compañera. Muy bien, entre las técnicas podemos encontrar bien, en las técnicas narrativas podemos encontrar descripciones detalladas. El autor utiliza descripciones detalladas y sensoriales para recrear escenarios, personajes y atmósferas de manera vívida y evocadora. Estas descripciones contribuyen a la creación de un mundo narrativo rico en imágenes y sensaciones que transportan al lector al universo mágico pero a la vez realista de la obra. El uso de metáforas y símbolos. Asturias recorre metáforas y símbolos para enriquecer el lenguaje y la significación de la narrativa a través de metáforas visuales y simbólicas. Se exploran temas como la tradición, la identidad cultural y la lucha entre fuerzas opuestas, añadiendo capas de significado y profundidad a la historia. Por ejemplo, podemos encontrar los humanos que por naturaleza somos mal inclinados, nos dejamos ganar por lo deforme, por los cuernos y colmillos de los demonios, los seres feroces y lascivos de las máscaras de los moros, y las risotadas mudas de los esqueletos que alquiló para las profesiones de Viernes Santo. Para mostrar un poco acerca de la narrativa del autor, hemos tomado
estas diferentes citas del comienzo de la obra. Podemos encontrar en la primera secuencia se empieza con la descripción de la brutal violación de Natividad Quintuche. Dice, pequeña porción de hueso y carne con piel humana, criatura de 7 años, morenita, pelo negro en trenzas de mujer. Este hecho ocurre por don Estanislao Tamagas, alquilador de disfraces, que después de hurgarle las piernecitas bajo la ropa, hubiera querido levantarle la piel y formarle los senos a pellizcos, mientras de la pequeña no quedaba sino la masa inconsciente de una mujercita, de las trenzas deshechas y las ropas desgajadas, el cuerpecito triturado, sangrante, adherido a él, en crispación de la muerte. Aquí podemos encontrar que en el uso de técnicas narrativas nos puede llegar a conmover y a la vez a horrorizar los hechos que este autor nos muestra. Muy bien, podemos encontrar la intertextualidad. Nosotros encontramos parecidos en la obra del Huehuense por los bailes que presenta la obra. El Huehuense es una expresión virulenta de protesta contra el dominio colonial. Es un drama satírico bien conocido en Nicaragua, que se representa cada año el día de la fiesta de San Sebastián, del santo patrón de la ciudad de Dirambia, en la provincia nicaragüense de Carazo. El huehuense es una síntesis de las culturas española e indígena que combina el teatro, la danza y la música. Se considera una de las expresiones más distintivas de la era colonial de América Latina. Es decir, que en el huehuense nos muestra también hasta cierto punto lo contrario, porque nos presenta un protagonista, un indígena, que se burla de los colonos. Ahora les hablaré acerca de la intertextualidad de una historia japonesa conocida como la Máscara de Majora. En esta leyenda, la Máscara de Mayoras trata acerca de un chico que le roba unas máscaras a un vendedor y luego le roba a su caballo. Accidentalmente, tratando de encontrar al chico que le robó, se topa con un extraño mascarero que le ofrece devolverle a su caballo si encuentra a este chico y le trae con él su máscara. Si no, algo terrible le pasará. El protagonista de esta historia tiene apenas los 10 años y en su aventura de tratar de encontrar quién fue quien robó la máscara, el vendedor le hace cosas horribles. Y en este podemos encontrar cierta similitud porque el vendedor es parecido al vendedor de máscaras, al vendedor de trajes. Muy bien, en esta obra nosotros encontramos dialogismo. El dialogismo se manifiesta en la interacción de voces y discursos dentro de la narrativa, creando un espacio de diálogo y confrontación entre diferentes puntos de vista. A través de la presencia de múltiples voces y perspectivas, se construye un entramado discursivo que enriquece la complejidad de la obra. La corriente teórica, podemos encontrar que esta obra pertenece a la teoría social de Marx. Es una propuesta de análisis que se propone conocer las principales características de la sociedad capitalista, sus leyes tendenciales y a su vez aportar en la transformación social que supere al modo de producción-reproducción. Podemos encontrar en el personaje Tizonelli esta fuerte creencia acerca del comunismo y la redención del pueblo, sobre todo cuando dialoga con los revolucionarios, en donde este inspira a que los revolucionarios deberían de ser más feroces, atacar con todo lo que tienen. En cambio, sus compañeros, sus compatriotas eran más tranquilos. Bueno, y podemos llegar a la conclusión. Toro Tumbo ofrece la visión en armonía del compromiso con una realidad social que se denuncia y se procura modificar, que marca un registro narrativo de tipo realista y la conciencia de las raíces mitológicas del pueblo centroamericano, referido por una escritura lírica. Alude además a una época futura cuando la dictadura y sus partidarios serán arrastrados por el ímpetu del pueblo, que, después de volver a encontrar los profundos lazos con su pasado, marchará hacia la libertad.
La perspectiva de esta temática resalta el tema del antiimperialismo estrechamente relacionado con la problemática indígena. La narración se basa en dos planos, uno individual, que es la historia de la indiecita y su violación por parte del viejo ladino en Estanislao Tamagás, y un contexto colectivo que se construye alrededor de la celebración del pequeño cuerpo en su comunidad, la verdadera resurrección de la persona, la cual anuncia y organiza la vuelta a la vida de la colectividad, que sería la de Natividad Quintuche. Podemos encontrar ciertos simbolismos fuertes con Natividad Quintuche. En la misma obra se menciona que en Stanislao Tamagás es el capitalismo que viola a Natividad, que Natividad representaría al pueblo, y Tizonelli es el que lo libera. Y podemos ver al pueblo liberado por el comunismo. Entonces podemos encontrar una fuerte y clara ideología al lado del comunismo. Esta ha sido nuestra exposición.